Tenemos entonces este ejercicio en el cual tenemos todas estas variables. Lo que queremos hacer es predecir. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar cuál es la variable dependiente y cuáles son todas las otras variables que son independientes. Recuerden cómo yo identifico cuáles son las variables dependientes. Tengo varias cosas, ¿cierto? Varias razones para poder determinarlas, pero una de ellas es principalmente un tema de temporalidad y de causa-efecto. ¿Qué es lo que causa y cuál es el efecto que tiene, ¿cierto? En este caso, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Tengo impuestos descubiertos no pagados, horas de auditoría, promedio de persona, horas PC, presupuesto en millones y horas en terreno. Bueno, los impuestos no pagados en millones vendría siendo mi variable dependiente. ¿Por qué? Porque todo el resto, ¿cierto? Son variables, sería la variable independiente y al hacer horas en PC, promedio, sería todo eso el resultado de cuántos son los impuestos que descubrí que no han sido pagados. ¿Cuáles son los impuestos que descubrí que no han sido pagados? Por lo tanto, esa sería en este caso mi variable independiente. Una vez que ya la identifiqué, voy a hacer mi regresión con todas las variables. Entonces voy a análisis de datos, regresión. Bien, identifico todas las variables. Primero la variable X, la variable Y, la variable X y le pongo rótulos. ¿Ya? Voy a seguir trabajando al 95% confianza, le pongo aceptar y me da este resultado. Ojo, aquí esto es algo muy importante. El R cuadrado ajustado se verifica cuando yo tengo más de una variable independiente. Cuando yo tengo dos o más, ya veo el R cuadrado ajustado. En este caso, tengo que verificar el R cuadrado ajustado porque tengo más de una variable. Tengo 5 variables independientes. ¿Cierto? Por lo tanto, lo primero que debo ver si este modelo es válido o no, ¿cierto? Debo fijarme en este número, en el R cuadrado ajustado. Debe ser mayor que 0,7. Y aquí estoy en un problema, porque este número solamente explica un 66%. Solamente explica en un 66%, pero fíjense lo que sucede aquí abajo. También tengo que evaluar este valor crítico. Fíjense que el valor crítico es menor que el 5%, es decir, es un modelo posible de realizar, bastante posible, lo único que es poco explicativo. Explica solamente el 66%, es muy poco. Y además, con respecto a la prueba F, con respecto a los grados de libertad, recuerden que los grados de libertad son K-1, en este caso serían 5, ¿cierto? Serían 5 los grados de libertad. Y aquí son 10 menos K. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 menos K. ¿Cierto? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos bien. ¿Ya? Con respecto a los grados de libertad, ¿ya? Es muy importante saber de dónde salen, pero como les decía aquí, nosotros podemos verlos aquí. ¿Cierto? La regresión me entrega el resultado de los grados de libertad. Por lo tanto, estos grados de libertad de arriba van a ser nuestro grado de libertad 1. Y este de aquí abajo va a ser nuestro grado de libertad número 2. Bien. Entonces, para poder sacar la prueba F, nosotros vamos a poner el inverso de F con una probabilidad del 0,975, los grados de libertad 1 y los grados de libertad 2. Me da 5,98 y este valor debe ser mayor. ¿Cierto? Por lo tanto, entiendo que tiene una buena varianza este modelo y el único problema que está teniendo este modelo es que es poco explicativo. No está pasando el corte, ¿cierto? El corte mínimo que sería 0,7. ¿Se podría mejorar este modelo? Y entonces sí se podría mejorar si es que nosotros hacemos un análisis de cada uno de los betas, que es lo que nosotros acabamos de aprender. Por lo tanto, voy aquí a los coeficientes y me doy cuenta de algo muy importante, que hay dos betas que son 0.
dos betas que son 0. Pensemos, si yo multiplico algo por 0, va a dar 0. Por lo tanto, es mejor que yo saque esta variable dentro del modelo. Bien. Antes de sacarla, claro, acá yo ya no puedo ver el tema de la probabilidad porque se indetermina, esto es 0, ¿cierto? ¿Ya? Es 0. Por lo tanto, ya sabiendo que 2 betas son 0, saco esta variable dentro del modelo. ¿Cuáles son? Horas de PC y presupuesto del departamento en millones. Entonces voy acá y tengo que hacer todo de nuevo. Horas en PC, las voy a eliminar. Chao. O las voy a mover solamente, ¿ya? Mejor no la elimino. Las voy a mover para acá. Y presupuesto del departamento en millones. ¿Ya? La voy a dejar aquí. Recuerden que para poder hacer el modelo, todas las variables independientes deben estar juntas. ¿Ya? O si no, no me permite realizar el modelo de regresión. Voy nuevamente entonces a datos y grabo análisis de regresión. Y lo hago de nuevo. Pongo la variable y y todas las variables independientes, que en este caso solamente me quedan 3, que actualmente están validadas y que por lo menos su beta no es 0. Bien, realizo este modelo de regresión y analizo que al sacar dos variables, quiero que ustedes se den cuenta de esto, al sacar dos variables que su beta sea 0, automáticamente el R cuadrado ajustado, o en otras palabras, el coeficiente de determinación ajustado, me sube a 0,99. Este es el análisis que yo tengo que hacer con la cantidad de variables que yo tenga. Debo analizar variable por variable y saber cuáles son las variables apropiadas dentro del modelo. Voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Sigo viendo el valor del modelo y veo que es menor que el 5%. Está muy bueno. Obviamente el coeficiente de determinación está muy bueno, me explica en un 99,4%, ¿cierto? Los millones, por lo tanto también está bastante bueno. Y tengo que realizar la prueba F. Y hago el inverso de F, pongo la probabilidad y pongo los grados de libertad, que ahora son distintos. Ojo con eso, ¿cierto? Son distintos los grados de libertad. Y me da 6,5. Obviamente el F es mucho mayor, por lo tanto el modelo es explicativo. Ese es, ¿cierto? El resumen de lo que nosotros estamos haciendo. El modelo, aquí me dice, el modelo es explicativo, ¿cierto? Y la varianza de los datos, que es el análisis que estamos haciendo acá, ¿cierto? Se adecúa al modelo. Por lo tanto, en otras palabras, apruebo el modelo y me sirve para predecir. Ahora, ¿se puede mejorar el modelo? ¿Los betas son los adecuados? Es el análisis que yo debo hacer aquí abajo. ¿Cómo hago este análisis? Lo vamos a ir haciendo. Primero, analizo que ningún beta sea 0. Ojo, aquí hay un beta muy cercano a 0 y capaz que en una de esas lo sea. ¿Ya? Hay que hacer este análisis paso a paso. ¿Por qué razón? Porque puede ser que después de sacar dos variables, que es lo que nosotros hicimos, los otros betas cambien. ¿Ya? Es cierto que este beta no es 0, pero está muy cercano. ¿Qué significa eso? Después nosotros lo vamos a ver. Primero es observar que no sea 0. Ya, por lo menos no es ninguno 0. ¿Cierto? Es distinto de 0. Después de eso veo la probabilidad de que sea 0. ¿Y cómo lo hago? Selecciono estos datos y los cambio a porcentaje. Y veo que la probabilidad de que los betas sean 0, por ejemplo, la probabilidad de que las horas en terreno, el beta de la hora en terreno sean 0, es de un 74%. Y mi modelo necesita tener un 95% de confianza. ¿Qué significa esto? Significa que el error sobrepasa el 5% aceptado. Yo debo comparar todas estas probabilidades y deben ser todas menor que un 5%. Todo debe ser menor que el 5%. En este caso todos cumplen, menos la última. Y además voy a hacer el análisis del estadístico T. El estadístico T debe ser mayor que el inverso de T-Student. Para eso, entonces, yo pongo el inverso de la prueba T y la probabilidad 0,975 y los grados de libertad número 2, que son 6.
Cierro paréntesis y me va a dar un número. Recuerden que el estadístico t debe ser mayor que este número. Y veo que el valor absoluto, ¿cierto? 10 es mayor que 2, 15 es mayor que 2, 20 es mayor que 2, pero 0,34 ya tengo un problema. Por lo tanto, como tengo dos criterios, fíjate, tengo el criterio de la probabilidad y tengo el criterio del estadístico t, lo voy a dejar en rojo porque es un valor malo, ¿cierto? Por lo tanto, yo digo, no cumple mi hipótesis y se aprueba mi hipótesis nula de que el beta sea cero. Lo que significa que si un beta es cero, o existe una alta probabilidad que sea cero, no es que sea cero, pero su probabilidad es alta, como es alta la probabilidad, también lo saco dentro del modelo. Y entonces, las horas en terreno no me sirven para poder predecir. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo acá al modelo y las horas en terreno las saco dentro del modelo para poder realizar otra regresión lineal. Voy nuevamente a los datos, análisis de datos. Y ahora mis variables independientes son estas. Y mi variable dependiente es esa. Le doy a aceptar. Y tengo que comparar los modelos que me están dando. Fíjate, quiero que comparen el primer R cuadrado, 66,1%. El segundo, 99,4%. Y el tercero, 99,5%. Fíjense que al sacar la variable, mi coeficiente de determinación mejoró. Mejoró un poquitito, pero mejoró. Lo que significa que es más explicativo que antes. Y eso es lo que a mí me interesa, que la alta variabilidad cambie y sea más explicativo. Entonces, hago nuevamente este mismo modelo. Nuevamente hago este análisis y digo entonces, el valor crítico de f para ver si es que el modelo, bueno, aquí veo que el modelo es bastante bueno con color verde, ¿cierto? Buen porcentaje. Sobre 0,7, bueno. Y incluso es mejor que el anterior, por lo tanto me gusta más este modelo, ¿cierto? El valor crítico de f debe ser menor que el 5% y es mucho menor que el 5%. ¿Cierto? Y por último, la prueba F, que está dando muy por sobre lo que yo necesito. ¿Ya? La probabilidad del 0,975, los grados de libertad y los grados de libertad número 2 o los residuos. ¿Ya? 900, imagínense la certeza que me está dando este modelo en comparación con 6,5. Es muy por sobre lo que me pide. Es decir, es muy certero. Eso significa, mientras más alejado de la prueba F, mejor es el modelo. Y aquí me está dando 6,5 y lo tengo que comparar con 900, ¿cierto? 29. Por lo tanto, es muy alejado. En conclusión de todo esto, el modelo es muy bueno, es explicativo y la varianza que tiene el modelo me permite predecir la variable independiente, que en este caso son los millones de pesos, descubiertos, ¿cierto? Por el Servicio de Puesto Interno. Ahora, con respecto a los beta, debo hacer el mismo análisis. Debo verificar que ningún beta sea cero. Aquí hay uno cercano, pero bueno, más o menos. Ningún beta sea cero. Y cumple ese criterio. Después veo la probabilidad de que estos sean cero. Pongo en porcentaje y me da entonces muy por debajo del 5%. Me dan todos 0,000. O sea, es muy por debajo del 5%. Y por último, debo realizar el inverso de la prueba T-Student con una probabilidad del 0,975 y con los grados 2. Y me da entonces 2,36. Lo que significa que todos estos estadísticos T están por sobre este estadístico T de la prueba T-Student. Aquí entonces recién acabamos de llegar a la regresión lineal que me sirve para predecir. Las otras regresiones no me servían. Ojo, la otra regresión era diferente a esta. Los beta eran diferentes.
Fíjense, menos 16,5, menos 16,3 y acá menos 16,3. Son distintas las regresiones. ¿Ya? ¿Y cuál es mi regresión lineal? Mi regresión lineal es igual, ¿cierto? Y es igual a las horas en PC, la hora en PC, por el coeficiente o el beta que tiene estas horas en PC. Bien, por lo tanto, pongo es igual horas de auditoría, voy a poner este número, ¿cierto? Por horas de auditoría. Menos este otro beta, por promedio de personas part-time. Más este último componente. Por lo tanto, esta que está aquí sería mi regresión lineal. Esta sería mi regresión lineal. Personas. Bien. Por lo tanto, tengo este beta 0,59 por las horas de auditoría. Menos 16 por las personas part-time. Más 27,8. Ahora, teniendo los datos, por ejemplo, cuántas horas de auditoría o cuántas personas part-time, yo ya puedo llegar a predecir el Y, que en este caso son los impuestos no pagados en millones. Y tengo la certeza de que esta regresión lineal es explicativa, con un 99,5%. Es decir, estoy trabajando con un 95% de confianza, por sobre el 95% de confianza, ¿cierto? Y es explicativa en un 99,5%. Por lo tanto, este modelo está aprobado para llegar a poder predecir esta variable independiente. Y de esta forma, entonces, nosotros podemos dar solución a este modelo.